¿Cuál es el capítulo más difícil en el libro de Mateo? Por supuesto, es capítulo 24. Allí Jesús habla en forma simbólica de un gran juicio, de una gran destrucción. Pero, ¿de cuál juicio se refiere Jesús? La interpretación más popular hoy en día es que Jesús estaba hablando del fin del mundo, y muchos citan Mateo capítulo 24 para hablar de señales que piensan ver antes del fin. Pero ¿el texto habla del fin del mundo? Primero, el contexto es muy importante. En versículos 1 y 2 vamos a ver lo que estaba pasando. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, con el contexto en mente, hay dos claves que pueden ayudarnos a interpretar bien el capítulo. La primera clave: las preguntas de los apóstoles en versículo 3. Ellos preguntaron acerca de dos cosas. Primero, la destrucción del templo. Preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, cuando Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Pero también preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y en versículos 24 y 25 Jesús contesta estas dos preguntas. Pero la segunda clave para interpretar el texto es la declaración en versículo 34. Después de dar sus profecías, Jesús dijo: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y este versículo limita el tiempo del cumplimiento de las profecías en versículos 1 a 35 al primer siglo. Debido al versículo 34, yo estoy confiado de que los versículos 1 a 35 tratan principalmente de la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Quizás haya aplicaciones indirectas al juicio final, porque los juicios de Dios son seguros y debemos estar preparados, pero la aplicación primaria es la destrucción de Jerusalén. En el año 66 después del nacimiento de Cristo, más o menos 66, los judíos se rebelaron en contra de los romanos, y después de un largo sitio, durante el cual los habitantes de Jerusalén sufrieron en forma espantosa, el general romano, se llamaba Tito, logró tumbar las murallas el 6 de agosto del año 70. Él entró en la ciudad y la destruyó completamente, inclusive el templo. La destrucción de Jerusalén por Tito fue un evento catastrófico en la historia de los judíos. Ya no más pudieron adorar en el templo y desaparecieron para siempre los sacrificios, el sacerdocio levítico y muchos otros aspectos de la religión judía. Dios ya les había castigado por haber rechazado a Jesucristo. Aquellos que citan mal versículos 1 a 35 de capítulo 24 para referir al fin del mundo, pasan completamente por alto esta clave en versículo 34, la cual indica que el cumplimiento de estas profecías iban a pasar durante aquella generación. En versículos 36 en adelante, quizás Jesús está contestando la pregunta de los apóstoles en cuanto al fin del mundo, aunque no estoy tan seguro de esta posición. Como es el caso con todo texto profético, no conviene ser dogmático, pero sí debemos tomar en cuenta el contexto y las dos claves que hemos mencionado en este video. Las especulaciones no sanas jamás sirven para entender bien a Dios y su voluntad para con nosotros.
Muchas gracias por haber visto este video. Que Dios les siga bendiciendo.